Mi amante una bruja, qué desgracia, y el diablo ofreciéndome la fama, una mezcla perfecta para el desastre. Hay tradiciones que son parte especial de nuestro folclore y que nos llena de orgullo como mexicanos. Por ejemplo, la gastronomía, nuestras celebraciones y cosas tan mexicanas como el jaripeo ranchero. Y es que, dígame quién nunca ha disfrutado de una buena banda para los sones que alegran los corazones. Pero también hay un mundo oscuro en México, lleno de magia, tanto buena como mala. Es eterna lucha entre el hombre y las bestias, buscando dominarse uno al otro en medio del ruedo. Recordamos las épicas batallas que libraron los gladiadores en el Coliseo romano, los aplausos que hacen que los jinetes sigan exponiendo su vida, todo para divertir y alegrar al público. Alguna vez escuché una frase que me hizo ponerme a pensar, y esa era: de tal palo, tal astilla. Y es que hay cosas que heredamos de nuestros progenitores, tanto físicamente, pero más el carácter. Algunas personas se afanan tanto con la búsqueda del reconocimiento y la fama, así como el poder, que son capaces de poner en riesgo tantas cosas, incluida su propia alma. La historia que a continuación te voy a compartir relata la vida de un joven con mucha hambre de triunfo. Este es de Chalma, del Estado de México, llamado Gonzalo, un joven alegre y enamorado, muy afortunado en esos menesteres. Por cierto que tenía deseos de reconocimiento. Tenía dos grandes pasiones en su vida: las mujeres, pero sin duda había una que superaba por mucho su debilidad por ellas. Esto era su gusto por el jaripeo. En otras palabras, su sueño era algún día convertirse en jinete de toros profesional. Desde pequeño disfrutaba ir con otros niños a robarse los elotes a las parcelas, darse sus buenos trompos con sus amigos e ir a los barbechos de las milpas a montar toros de sus vecinos. Y esto lo hacía a escondidas de su madre. Ella se llamaba Genoveva, una mujer amorosa y un tanto preocupada que siempre le prohibía al pequeño Gonzalo esta práctica. Y es que eso del jaripeo era un gusto heredado de su difunto padre, que había sido un jinetazo, como les dicen, de pierna pesada. Este había perdido su vida en una montada en las fiestas patronales del señor de Chalma, de donde era originario. Su padre Gilberto había sufrido tan trágico suceso que esto había marcado la vida de Gonzalo, porque aunque casi no recordaba nada de su padre, se había propuesto el superar el legado de él. Para entender la actitud de Gonzalo, trataré de describir a su padre, Gilberto, el cual se casó con su madre muy joven, y debido a esa juventud e inmadurez, siempre fue muy irresponsable, mujeriego y con ese gusto por los toros. Aunque se dice que en sus inicios nunca logró sobresalir, de hecho, siempre fue uno del montón, pero prefería arriesgar el pellejo que trabajar. Además que montando toros, las mujeres nunca le faltaban, y las pocas veces que llegaba a su casa solo era para maltratar a su esposa Genoveva. Este sembró un odio muy grande en el pequeño de Gonzalo. La vida de Gilberto seguía con normalidad, en medio de parrandas y fregazos que los toros le ponían. Muchos le decían que mejor se retirara, que era malísimo, y muchas ocasiones pensó en eso, hasta que conoció a un siniestro personaje por casualidad. Ese día Gilberto había perdido una de sus espuelas y estaba por llegar su turno para montar. Fue ahí cuando conoció a este misterioso hombre.
que como si supiera lo que ocurría, se acercó a Gilberto y se ofreció para prestarle sus hermosas espuelas de plata. Este le preguntó su nombre para devolvérselas. Él le dijo que se llamaba Lucio. Cuando llegó el turno de Gilberto, realizó la monta de su vida a tal grado que recibió una fuerte ovación, cosa que nunca había ocurrido. Cuando intentó buscar a Lucio, fue a preguntar a sus compañeros por él, para devolverle las espuelas, pero nadie le supo dar razón de él. Era bastante extraño, porque en ese ambiente la mayoría de jinetes se conoce, pero nadie había visto ni conocido al tal Lucio. Gilberto se quedó extrañado, pero no dijo nada. Eso sí, regresó a casa con las espuelas. Y así transcurrió el tiempo, y inexplicablemente Gilberto comenzó a mejorar notablemente como jinete. En su casa, por su parte, su esposa sufría, porque seguido le llegaban rumores que su marido le era infiel. Esta le reclamaba a Gilberto, pero solo recibía golpes e insultos. La suerte parecía sonreír a Gilberto, ya que además del jaripeo, el dinero y las mujeres no faltaban. Hasta se peleaban por él, pero todo era demasiado bueno para ser verdad, ya que en una de esas tardes, Lucio apareció súbitamente. Gilberto, al verlo, le agradeció por las espuelas y le pidió que se las vendiera, ya que se dio cuenta que cuando las usaba no había caído ni una vez. La presencia de Lucio era intimidante, ya que vestía todo de negro, alto, fornido y con una voz gruesa y fuerte. Sacando una bocanada de humo de cigarro, le respondió: «No creo que me pagues lo que yo te pida». Gilberto, muy seguro, le dijo: «Pídeme y yo te daré lo que me pidas». Él soltó una carcajada. Le dijo: «No sabes lo que dices». Pero Gilberto insistió, dándole la mano y diciéndole: «Te daré lo que me pidas». Lucio le dijo: «Está bien, después vendré a que me pagues». Gilberto pensó que le cobraría al terminar de montar, así que alistó lo que le habían pagado. Pero de Lucio, ni sus luces. Después de ese día, la vida de Gilberto empezó a cambiar, y es que comenzó a tener sueños con Lucio, donde éste le pedía la vida de su pequeño Gonzalo, ya que le pedía, con insistencia, que se lo entregara. Al principio pensó que solo eran pesadillas, pero conforme pasaban los días, éstas se hacían más frecuentes. Para ese punto, decidió buscar ayuda, así que fue a consultar a Marta, una señora que hacía limpias y le leía las cartas en su localidad. Esta le dijo que había hecho un trato con el diablo y que no podía haber marcha atrás, porque alguien debía de pagar. Cuando escuchó esto, sintió como un balde de agua fría le caía, se asustó y empezó a enfermarse por la pena que traía encima. No podía creer lo egoísta que había sido con su familia, solo por probar las mieles del triunfo. Un día se acercó a su esposa. Esta, siendo una mujer temerosa de Dios, lo escuchó y trató de consolarlo. En ese momento se soltó un fuerte viento que entró por las ventanas y causando escalofríos. Se escucharon pasos y sonoras carcajadas. Lucio se presentó de nuevo, pero ahora en su hogar. Gilberto se puso pálido, temblaba y le dijo que él no le daría a su hijo. En cambio, Genoveva oraba sin cesar y se mantenía firme y valiente. Lucio, enfurecido, le dijo: «No me iré con las manos vacías. Ya lo verás. Muy pronto nos veremos la cara, tú y yo». Genoveva le pidió a su esposo que devolviera las espuelas. Fue así que Gilberto decidió nunca usarlas más.
Pero a Genoveva no le bastaba eso. Ella quería que dejara de montar. Pero Gilberto acostumbraba a montar durante las fiestas patronales. Esto en agradecimiento. Pero esta sería la última monta que él hiciera. Y así lo hizo. Pero al dejar de usar las espuelas que Lucio le había dado, este tuvo que pagar con su propia vida. La ausencia de Gilberto había tenido repercusiones en la vida de su pequeño hijo, ya que éste era muy agresivo. Parecía estar enojado con la vida, ya que conforme iba creciendo, eso se agudizaba. Además, su gusto por las mujeres lo llevó a conocer a una mujer mayor que él. Esta se llamaba Jovita, de la que no se podía deshacer, tanto que quería casarse con él, y que sería por las buenas o por las malas. Por otro lado, en su otra gran pasión, que era el jaripeo, desde un principio las cosas nunca fueron fáciles para Gonzalo. Y es que además que su madre Genoveva nunca apoyó su sueño, casi siempre regresaba a su casa golpeado, herido de sus montas y lleno de odio contra su padre, ya que constantemente lo comparaban con él y le decían que ni parecía su hijo. En su casa siempre era visitado por su madrina Matilde. Esta siempre le daba ánimos, le decía que no se rindiera. Gonzalo sentía que ella era la única que le entendía. Hasta le platicó que Jovita lo tenía amenazado, que sería de ella o de nadie más. Su madrina se preocupó, porque conocía a Jovita y sabía de lo que era capaz, ya que tenía fama de practicar la brujería. Una ocasión que fue al estado de Guanajuato, Gonzalo sufrió un aparatoso accidente montando, que lo puso al borde de la muerte, de hecho, por algunos segundos. Incluso recordaba haber oído una voz que le decía: «Aún no es tu tiempo». Su corazón no latía hasta que con ayuda de los médicos volvió en sí. Ese acontecimiento marcó su vida, ya que ese accidente le dejó secuelas físicas que lo orillaron a retirarse. Hasta se buscó un trabajo común y corriente, como albañil. Las presiones en su vida lo agobiaban. Por un lado, su sueño frustrado de no poder montar, y la insistencia de Jovita. Esta, cada que lo veía, no perdía la oportunidad de hacerle escándalos. Pero había algo que no le permitía abandonar su amor por el jaripeo. Y en más de una ocasión tuvo sueños bastante reales donde se miraba triunfando y disfrutando de la fama y de todo lo que te otorga el ser el mejor. Un día asistió como aficionado a un jaripeo para distraerse, ya que uno de sus amigos de la palomilla donde montaba lo invitó, y mientras disfrutaba de las montas, un hombre vestido todo de negro que no conocía se acercó a él y le dijo: «Tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. Sé lo que quieres y yo te lo puedo dar». Gonzalo quedó pasmado por un momento y le preguntó al hombre que quién era y qué es lo que quería, a lo que el hombre solo limitó a decir: «Tú sabes quién soy, y yo podría hacer que tus sueños se hicieran realidad». Gonzalo se quedó pensando, y antes de poder contestar, buscó al extraño hombre, y este ya no estaba. Él pensó que se estaba volviendo loco, y más que cuando llegó a su casa, su madre le dijo que lo había ido a buscar la tal Jovita. Gonzalo, ansioso y confundido, se fue a acostar, y mientras pensaba, miró el retrato de su padre. En una hermosa monta, él pensaba lo mucho que lo admiraba. Él lo había visto triunfar e imaginaba lo que se sentía recibir el aplauso y la fama, pero luego recordaba los maltratos y humillaciones que su madre recibía por parte de su padre, y se llenaba de rencor hacia él. Cuando volvió en sí, decidió salir a caminar para despejarse, solo para encontrar a Jovita, que parecía lo estaba vigilando.
Esta parecía estar calmada y se acercó para decirle que ya no lo molestaría, y como muestra de arrepentimiento le quería hacer un regalo. Al ver de lo que se trataba, este quedó fascinado, porque vio que eran unas espuelas muy parecidas a las de su finado padre, a lo que Gonzalo le agradeció y se despidió de ella. Esa misma semana, su amigo, que se llamaba Ernesto, lo fue a buscar para invitarle a la feria de Malinalco. Este se quedó pensativo porque aún sentía dolor a causa del accidente que casi le costaba la vida, pero aceptó. Él dijo: estoy harto de todo esto, y si me he de morir montando, que así sea. Al llegar y escuchar la banda tocar los sones que tanto le gustaban, sus dudas se fueron y se acercó para escolar el toro que le tocaría montar. Era como lo había soñado. El público le aplaudía, y esa fue la primera de muchas montas exitosas, mismas que había realizado con esas hermosas espuelas. Después de eso, plaza tras plaza, toro tras toro. Parecía que no había rival para Gonzalo, lo que lo hizo convertirse en un reconocido jinete, ganando torneo tras torneo en montas espectaculares, montando a los mejores toros de la República Mexicana. Muchas veces pensó si el éxito se debía a esas extrañas espuelas o a su destreza, y algunas veces quiso comprobarlo, pero en verdad disfrutaba las mieles del triunfo. Pero no todo era felicidad, y es que a consecuencia de esto, la salud de su madre Genoveva se había visto mermada de manera considerable al saber cómo su hijo arriesgaba la vida. Cada que llegaba a casa, ella lloraba y le pedía que dejara eso, pero Gonzalo no entendía. Tenía todo lo que alguna vez soñó, y al igual que su padre, parecía que nada ni nadie lo detendría. Pero la realidad es que no era feliz. Se había vuelto orgulloso e irritable. Además, que aunque le pagaban bastante por sus montas, nunca tenía dinero. Siempre andaba con muchos supuestos amigos, que solo lo buscaban por interés, ya que al gastarse su dinero quedaba solo y muchas veces tirado en alguna calle a causa de su alcoholismo. Nadie de sus antiguas amistades lo quería porque se había vuelto insoportable. Además que había perdido su toque con las mujeres. Parecía que su éxito se había convertido en una maldición. Ahora tomaba mucho y a veces tenía alucinaciones con el extraño hombre de negro que le decía: pronto iré a visitarte. Un día se encontró por casualidad con su madrina Matilde. Esta se había mudado al estado de Morelos y al reconocerlo le preguntó por su madre Genoveva. Esta le comentó que se encontraba delicada en su casa y que ya casi no salía. Gonzalo no podía ocultar su malestar, y es que se notaba a leguas que no estaba bien, además de que su madrina lo conocía desde pequeño. Este le confesó cómo la fama estaba acabando con su vida. Su madrina le preguntó por Jovita, si aún lo molestaba, pero Gonzalo le contestó que ésta se había dado por vencida y que de hecho había sido ella quien le había regalado unas hermosas espuelas con las que montaba. Ella se quedó pensando, extrañada por la respuesta de su ahijado, y no conforme, le aconsejó que fuera a ver a doña Marta, que quizás ella le podía leer las cartas para ver lo que estaba aconteciendo, porque ella no se tragaba eso de que la Jovita se había dado por vencida. Al principio Gonzalo no creía en las palabras de su madrina, y al paso de los días comenzó a tener sueños con su padre. En ellos le decía que tenía que dejar de montar. Estos sueños se volvieron cada vez más intensos y recurrentes, hasta el grado que en su desesperación dejó varios eventos sin ir. Sus amigos preocupados lo buscaban y le llamaban por teléfono.
y este solo se escondía. Intentó deshacerse de las espuelas, pero increíblemente, éstas regresaban a él. Así que un día decidió hacer caso al consejo de su madrina y fue con doña Marta. Ella le dijo: «Pásale, muchacho, ¿qué se te ofrece?». Gonzalo le contó cómo se sentía y de los extraños sueños que éste tenía, en los que su padre le hablaba. Ella le tiró las cartas y le dijo que él estaba marcado, que desde que era pequeño y que el diablo haría todo lo que estuviera a su alcance para llevarse su alma, y que no era solo eso, sino que había una mujer despechada que lo estaba trabajando y que no descansaría hasta lograr su cometido. Mira, muchacho, si no crees en Dios, es un buen momento para acercarte a Él, porque no veo muchas esperanzas para ti, y para salir bien librado de esto, alguien tendrá que pagar la deuda del pacto que había hecho tu padre. Su madre ya había caído en cama, pero siempre le pedía al Todopoderoso por su Gonzalo. Este, por su parte, un día fue a visitar a Jovita, y aquel misterioso hombre de negro, que con voz fuerte y gruesa le preguntó que si qué se sentía conseguir lo que siempre había deseado. Jovita se burlaba a carcajadas y le decía: «Mi pobre Gonzalo, siempre soñando despierto. Un día te prometí que serías mío o de nadie más. Ya ves, preferiste tu maldito jaripeo, y eso te llevará al infierno». Él solo temblaba y se mostraba un tanto resignado. Él sabía que todo lo que estaba pasando era fruto de su ambición desmedida. En la casa, a Genoveva le pareció extraño escuchar voces, hasta que súbitamente los interrumpió, clamando por la vida de su hijo y diciéndole a ese extraño hombre que no haría lo mismo que con su marido. Lucio le dijo que un trato era un trato y que lo tonto ya era de familia. Gonzalo, muerto de miedo, pero su madre no se iba a rendir tan fácil. Ella resistía y con la fe rogaba a Dios lo librara de esta pesadilla. En ese momento Gonzalo comprendió que su padre había muerto por la misma razón y le dijo que él no había hecho ningún trato. Lucio le dijo que al aceptar las espuelas lo había hecho y que él no se marcharía con las manos vacías. En ese momento Gonzalo le pareció ver a su padre que le decía: «Ten fe, hijo, ya tu deuda está pagada». Y fue ahí, en medio de la desesperación, le vino a la mente la cruz de nuestro Señor y aquello que su madre siempre desde niño le repetía, que el Señor ya había pagado por nuestras deudas muriendo en la cruz. Y fue ahí que Gonzalo le entregó su vida a Dios y le prometió que si lo sacaba de esta, él le serviría los años que le restaran de vida. Genoveva, llorando, pero no se rendía. En ese momento Jovita intentó atacarla, pero Gonzalo se adelantó y en un rápido movimiento le lanzó las espuelas. Estas le impactaron en su cara y le hicieron una herida. Para ese punto Lucio no soportaba las oraciones de Genoveva y le decía que se callara. Esto hizo que Gonzalo se uniera al clamor de su madre. Lucio, al verse vencido, comenzó a maldecir a Jovita y le dijo: «Yo nunca pierdo, y así que de aquí no me voy con las manos vacías». Tomó de la cabeza a Jovita, la agarró del cabello, la arrastró por el suelo, mientras ésta daba gritos de angustia y terror. Este se dirigió a la puerta de salida de la casa. Volteó a ver a Gonzalo a los ojos, y Gonzalo, por un segundo, vio lo que era el infierno, como diciéndole el diablo: «De esto te salvaste». Los vecinos corrieron a ver lo que sucedió, y al ver a Genoveva y a Gonzalo abrazados, hincados en el suelo y pálidos, por todo lo que habían vivido esa noche, al preguntar lo que había ocurrido, solo dijeron que alguien había intentado robarles.
pero que éste había huido. Después de esa noche, ya nada volvió a ser lo mismo en la vida de Gonzalo. Por fin ese odio y ese resentimiento se había ido, y cada día vivía agradecido con el Creador por haberle dado otra oportunidad. Atrás había quedado ese jinete arrogante y atrevido. Ahora solo quedaba un hombre que se dio cuenta lo engañosa y peligrosa que muchas veces puede ser la fama. Cuenta la gente que cada año el hombre de negro tienta a la gente en los jaripeos, ansioso de alguien que quiera la fama. Pero no te sientas a salvo, porque el diablo no nada más tienta en los jaripeos. Tal vez te esté observando, esperando. Tal vez se sienta a un lado de ti todos los días y espera el momento oportuno para encontrar tu debilidad y ofrecerte lo que tú más quieres. Dios los cuide a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.